Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a abordar pues un tema. Ya llegó la misión, la Comisión de Observadores Técnicos de la CICI, enviadas por la ONU. Ellos van a auscultar realmente qué es lo que está sucediendo, cuáles son las condiciones para instalar realmente esta comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Para hacer un poquito de recordatorio, si recordamos, en el 2015, los hondureños realizan megas marchas de las antorchas exigiendo la instalación de la CICI. Esto fue en el 2015, justamente cuando salió a la luz público el escándalo del saqueo del Seguro Social. ¿Qué sucedió? En el 2016, el gobierno de Juan Orlando Hernández no instala la CICI, sino que llega a un acuerdo con la Organización de Estados Americanos, OEA, e instala la MAXI, la misión para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras. ¿Qué sucedió? Del 2016 al 2020, en el 2020 el Congreso que presidía Mauricio Oliva no ratificó el convenio de la MAXI y esto sepultó a este ente que supuestamente iba a luchar contra la corrupción y la impunidad en Honduras. ¿Qué sucedió en el 2022? La presidenta Xiomara Castro firma con la Organización de las Naciones Unidas un memorándum de entendimiento para instalar la CICI aquí en Honduras. ¿Qué ha sucedido? Pues el día de ayer, el 9 de julio del 2023, ya llega la comisión exploratoria para evaluar las condiciones, si Honduras está apta realmente para instalar. Ellos han puesto ciertos requisitos que no se han cumplido y ese es el mayor temor de los diferentes sectores. Pero ¿estarán los diputados y políticos hondureños dispuestos a reformar leyes para instalar la CICI con autonomía, como demanda realmente el clamor de toda una sociedad? Justamente es el tema que vamos a abordar en breves minutos. ¿Con quién mejor? Con el ingeniero Luis Zelaya. Él es expresidente del Partido Liberal, exrector de la universidad y una persona muy crítica, una persona que ha luchado mucho en contra de la corrupción en este país y la impunidad. Pero antes vamos a dejar estas reacciones de nuestros compañeros de los noticieros Impacto, justamente cómo reaccionaron este frente parlamentario de apoyo a la CICI. Veamos. Hemos decidido establecer ciertos lineamientos. Vamos a solicitarle a la distinguida embajadora Shackelford una solicitud para que nosotros nos podamos reunir con la avanzada de la ONU y además vamos a reunir a las diversas asociaciones anticorrupción para que al unísono pidamos que este mecanismo anticorrupción venga. Así que vamos a tener una semana muy pesada, una agenda muy apretada para este efecto de la CICI. Bueno, primero creo que es importante poder dialogar sobre cuáles son los temas prioritarios para asegurar que tengamos una CICI independiente en el país. Trasladar a estos miembros de esta misión exploratoria que entendemos que el contexto hondureño es un contexto complejo y que van a encontrar muchos obstáculos y es por eso que estamos llamando a una comisión internacional, que Honduras quiere un mecanismo internacional que tenga la independencia suficiente para desmontar las estructuras criminales y que del Congreso Nacional habemos diputados y diputadas comprometidas para asegurar que la agenda anticorrupción avance en el país. Bueno, le damos la bienvenida aquí en Diálogo de Impacto al ingeniero Luis Zelaya, quien ya está de regreso en el país, lo habíamos tenido vía Zoom. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma, un gusto saludarle y bueno, con los temas de país recurrentes, ¿no? Recurrentes y no avanzamos, esa es la verdad. O sea, pudimos haber hecho este programa hace 6 años, hablando de la MAXI, y seguir haciendo los mismos reclamos de una entidad independiente para luchar contra la corrupción. Y hoy, quizás 5 o 6 años después, estamos en la misma posición. No hay una verdadera voluntad, no hay una verdadera visión hacia dónde debemos transitar como país, no como gobierno, ¿no? Como país en la lucha de la corrupción, porque es uno de los flagelos que realmente lacera el desarrollo de nuestro país. Yo le decía el chiste y comentábamos un poquito qué es lo que realmente queremos los hondureños con Honduras, ingeniero, porque
Venimos hablando reiterativamente, y miren, a veces nosotros como periodistas hasta nos cansamos de estar abordando los mismos temas, y no sentimos que avanzamos, porque todo el panorama que actualmente tenemos en torno a la Sisi no es nada favorable. O sea, ahorita, y hay que ser realistas, va a depender de las reformas que tenga que hacer el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional es un caos. Yo creo que nunca en la historia de Honduras se había visto una crisis tan profunda en un poder legislativo como en esta vez. ¿Cómo nace? Y usted minutos antes ha hecho un resumen completo de las antorchas en el 2015. Ahí nace, hace 8 años, esa lucha que hicieron jóvenes, ¿no? Jóvenes que luego incursionaron en política y ahí están en ciertas posiciones. Pero ahí nace, ¿okay? Y la Maxi en aquel momento con la OEA, pues el gobierno se la sacó de la manga, el gobierno que estaba en aquel momento, para apaciguar la lucha que había genuina de las marchas de las antorchas, ¿no? A partir de ahí empiezan, pero nunca hubo un verdadero interés por luchar contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Lo que había era un mecanismo para apaciguar la lucha en las calles que había en aquel momento. Con un gobierno nuevo de Juan Hernández, había entrado en el 2014 y el 2015 empezaron estas antorchas con el tema de la corrupción. Pero la pregunta es, del 2014, los 8 años de gobierno de Juan Hernández han sido los más corruptos en la historia de nuestro país. Y en el 2015 se inició una lucha anticorrupción. Entonces, esas ambigüedades dejan claro que no había ninguna intención real por luchar por la corrupción y la impunidad en nuestro país. A partir de ahí se construye la Maxi a la medida de ciertos sectores, ¿okay? Pero quien maneja la misión, particularmente Juan Jiménez Mayor, pues se le sale de las manos al status quo político del país en aquel momento y les incomoda. Les incomoda a tal punto de que la terminaron matando. ¿Okay? El mismo Congreso, lastimosamente, de nuestro propio Partido Liberal sale la moción para sacar a la Maxi del país. Pero claro, había un maridaje, ¿no? Con el partido había un de acuerdo gobierno. político, había realmente. ese acuerdo. No solamente fue en el Congreso Nacional, fue de toda la estructura, incluyendo la parte empresarial, porque aquí Totalmente. no está exenta tampoco. Porque nadie quiere luchar realmente contra la corrupción y la impunidad, porque todos de alguna forma han sido parte del sistema, ¿no? El sistema ha protegido más bien. Y ahora, al entrar la Sisi, ¿no?, aprendiendo de los errores de la Maxi, ¿okay?, está claro que hay obstáculos que tienen que liberarse. Y muchos están en el Congreso Nacional con leyes que protegen o que van en contra de la misión, cualquiera que sea, de combatir contra la corrupción y la impunidad. Y ahí, para mí, ese es el gran reto que tiene Honduras, porque yo no veo un reto de gobierno, yo lo veo un reto de país. Es que ese es el punto. El problema de esto que no es de gobierno, es de país. Porque aquí todos somos afectados. Según el CNA, son 65 mil millones de lempiras al año que se pierden producto de la corrupción. Entonces, no es un tema de un gobierno, no es un tema del gobierno de Xiomara Castro. Ojalá que en este gobierno se instale, pero que sea una misión no solo para este gobierno, sino permanente, en lo que nuestras propias instituciones se consolidan, se depuran, y a partir de ahí nosotros mismos, como debe ser, luchar contra la corrupción y la impunidad. Porque también ese es ese punto. Lo vimos, por ejemplo, Estados Unidos tiene allá detenidos, otros juzgados, otros sentenciados, otros ya retornados. Pero tuvo que ser un país extranjero el que nos vino a decir a nosotros, miren, ahí hay narcotráfico, ahí hay tráfico de armas. Hasta en el fútbol, Emma, hasta en el fútbol. O sea, hasta en el fútbol. O sea, se hicieron acusaciones en Estados Unidos. Es una vergüenza para nuestros operadores de justicia. Totalmente. Porque en realidad aquí lo vergonzoso son todos esos presidentes de los poderes judicial,
el fiscal general, el Ministerio Público y también los órganos de seguridad. Todos. Porque son las 3 áreas que ¿cuánto presupuesto se invierte en esto? Son miles de millones, se invierte más en estas áreas que en educación y en salud. Totalmente, y se imparte la justicia en Nueva York y los delitos fueron cometidos en Honduras. Las víctimas fueron hondureñas, sangre hondureña. O sea, nosotros pagamos las consecuencias como sociedad, por eso es un tema de país. Ahora bien, muchos utilizan de excusa la soberanía, ¿no? O sea, ¿cómo va a venir un ente extranjero a revisar a los hondureños? Ay, ¿cómo se llevó y usan esa excusa soberana, ¿okay? Pero realmente es una excusa, porque sabemos que lastimosamente en nuestro país la institucionalidad es fallida y hay que fortalecerla, pero en este momento, lamentablemente, no está en las condiciones de impartir una verdadera justicia, y mucho menos cuando quienes van a ser juzgados han sido partícipes, ¿no? Entonces, ahí viene el meollo del asunto, ¿no? Y dentro del Congreso Nacional hay diputados incluso que el mismo presidente del Congreso, Luis Redondo, estableció en su momento que, ¿se acuerda aquel listado que pidieron de extraditados a la Corte? Que habían diputados actuales, dijo. El mismo presidente del Congreso lo dijo. O sea, entonces, ¿en qué estamos? ¿Hay diputados que van a ser extraditados? ¿Hay diputados que estuvieron en casos de corrupción y por eso se blindaron con aquello de la caja, el arca, no sé, le pusieron una serie de nombres, ¿no? Pero, entonces, mientras el país no transite con una verdadera voluntad política de combatir la corrupción y la impunidad, yo creo que difícilmente vamos a tener, sea una misión extranjera o sea un ente interno que luche contra la corrupción. Sí, porque prácticamente dentro de las condiciones que se van a venir a analizar, los puntos ya estaban claros, ¿verdad? Era, por ejemplo, derogar las leyes que favorecían a los corruptos, a la corrupción. Sí, la ley que limita al Ministerio Público, la ley que manda al Tribunal Superior de Cuentas a hacer un informe primero, antes de, o sea, todo eso para blindar los procesos de los corruptos. El sistema está favoreciendo a los corruptos. Hablaban también de reformar el decreto de amnistía. También, el fortalecimiento de la UFERCO, para que sea esta entidad la que realmente asume esa responsabilidad, porque tendría que ser realmente una institución, pero tendría que tener. Pero lo más importante es la designación de un secretario general del mecanismo cuya independencia y autonomía deberían de ser garantizados. Y aquí es donde viene el punto, es darle autonomía a un secretario general que no va a ser hondureño. Pero ¿por qué no podría ser hondureño? Lo importante es que haya independencia, y en eso estoy claro, y que tenga autonomía. Puede que sea hondureño, puede que no. O sea, pero el punto para mí clave, usted lo ha dicho, es derogar esas leyes, fortalecer el Ministerio Público a través de la UFERCO y luego que haya autonomía en los casos y que se investigue de otro gobierno, de cualquier gobierno y a futuro también. Que no haya ningún tipo de restricción en ese sentido. Sí, porque si usted recuerda también con lo de la Maxi hubo un serio problema porque hubo una manipulación selectiva de los casos. Se apartaban a unos y se acusaban a otros. Porque la justicia ha sido politizada y se traslada a estos entes. Se acusa a quienes me adversan, protejo a quienes están conmigo. Y el sistema, de una manera corrupta, se presta a ello. Eso es lo que tenemos que depurar y limpiar a lo interno del país. Nosotros, como sociedad, lo que debemos exigir es que haya un ente y que a la par, paralelamente, fortalezcamos los entes de justicia en el país, ¿no? Que eso sería el panorama ideal. Eso sería lo ideal y como sociedad, como ciudadanos, deberíamos todos de exigirlo, ¿no? Y lástima, ¿no?, que tengamos que exigir luchar contra la corrupción, cuando debería ser una norma de la sociedad, ¿no?, que no debería permitirse. Pero no hay ni condena social, Emma. No. Tú vas a restaurantes en el país, en la capital, y te encuentras gente acusada de corrupción con casos obvios,
Premiados, galardonados. Otros hasta reciben premios. Otros se convierten en nicaragüenses y decían que la izquierda no sé qué y eran de derecha y criticaban al gobierno de Nicaragua y terminan con tarjetas de identidad o documentos de identificación de Nicaragua, ¿no? Entonces, y te aseguro que vienen aquí, entran a un restaurante y los atienden normal y la gente alrededor de las mesas los saluda, ¿no? Porque siempre piensa, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor. Entonces, no hay ni la condena social, no existe eso. Pero bueno, debemos trabajar, o sea, como sociedad para avanzar y luchar contra la corrupción. Y en este caso, yo sí creo en el mecanismo de la CICIG. Debemos obviamente aprender de la CICIG de Guatemala, de los errores que se cometieron también allá y de los errores que se cometieron en la Maxi. Entonces tenemos esa oportunidad en este momento. No creo en las excusas de la soberanía, no creo en las excusas de que, este es para el gobierno de Xiomara, entonces la oposición el Partido Nacional se va a oponer. No, es una lucha de país. Tengamos claro que aquí tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de narcotráfico, tenemos problemas de salud, de educación, de empleo. Esos son temas de país, no son de un gobierno o de una ideología política, son temas de país. Y en eso todos deberíamos de estar de acuerdo, porque tan corrupto es aquel de un gobierno de izquierda como de uno de derecha, y nos afecta por igual a todos, independientemente el gobierno de turno. Exactamente, yo creo que también lo que vivimos durante la pandemia. La pandemia fue el mayor caso de corrupción, porque fallecieron ¿cuántas personas? Porque no había medicinas en los hospitales. Mire el caso del Seguro Social, o sea... un desastre. Del huracán Eta y Ota, las latas móviles, o sea, tantos casos tan evidentes y hay impunidad y eso causa enojo en la sociedad, causa frustración, causa la falta de credibilidad en nuestro sistema democrático, porque dice, ¿para qué voy a ir a votar si son los mismos corruptos y no les va a pasar nada? Entonces la gente pierde confianza en su propio país y al final decide irse, particularmente los jóvenes, además. Los jóvenes no quieren regresar a Honduras. Los que se van a estudiar y tienen ese privilegio, se van y no quieren regresar. Y los que están aquí y se gradúan, se quieren ir. Entonces, si un país pierde su más preciado tesoro, su más preciado activo, que es su juventud preparada, y pierde la confianza en el país porque es un país corrupto, que solo es para un grupo de corruptos y entre ellos se protegen, pues perdemos la esperanza en el país y eso es lo peor que nos puede pasar como hondureños, ¿no? Sí, y esto es lo más triste. A mí lo que mayor me preocupa, sinceramente, con todo esto es la situación del Congreso Nacional. Realmente el fin de semana pues trascendió este supuesto atentado que todavía estamos con dudas, porque realmente no hay un informe oficial, se manejó muy mal mediáticamente, desconozco realmente esto, pero sí me preocupa en la situación en que está sumergido el Poder Legislativo. Está paralizado, más de mes y medio sin sesionar, por falta de consensos. Sí, estamos claros que el génesis viene desde la propia elección de la Junta Directiva. O sea, esa inestabilidad política del país nace desde enero del año pasado. Y a partir de ahí no hemos logrado superar esa etapa. Se medio consolidó un poco por el tema de la elección de la Corte. Entonces, y ahorita está en negociación la elección del Ministerio Público. ¿no? Pero está claro que hay una inestabilidad y que diferentes sectores se aprovechan, sacan provecho para sus propios intereses de esa inestabilidad. Hoy por hoy hablar de la ilegalidad de Luis Redondo en la presidencia del Congreso, pues ¿qué sentido tiene si ya hasta se nombró una corte, ¿no? Y están emitiendo leyes, y están votando y están
la propia Corte está emitiendo fallos, o sea, el Estado va, o sea, el derecho pasa por la práctica real que se está dando, ¿no? O sea, ahora bien, cada vez que venga una negociación, vamos a tocar esos temas en función de las negociaciones que se dan siempre, ¿okay? Porque las negociaciones políticas las satanizamos, eso es una realidad. Pero así ha sido siempre, desde la época de los romanos, de donde usted quiera. ¿Okay? Yo les digo que siempre hay repartición. Siempre. Es repartición. O sea, y aunque se molesten muchos políticos, es repartición de poder. Esa es la realidad, y así ha sido. Pero vamos, que lo hagan con un cierto sentido de país, al menos, ¿no? O sea, que haya algo que nos permita a usted y a mí estar en un programa dentro de 4 años, si Dios quiere, y nos da salud a usted y a mí, y hablemos de que algo bueno ha pasado. Que haya una evolución del país, una evolución de la sociedad, no una involución como lo hay ahora. Porque reitero lo que hablábamos antes de iniciar el programa, podíamos haber hecho este programa hace 6 años hablando de la lucha contra la corrupción y seguiríamos exactamente igual. Es más, creo que seguimos peor, porque de la lucha que se dio en las antorchas en el 2015 a la fecha, porque en el 2015 las antorchas nacen por el tema del Seguro Social, que el presidente de aquel entonces, Pepe Lobo, dijo que sabía del caso, pero que no quería afectar a su partido. O sea, desborda principalmente a los jóvenes, los lleva a la calle, pero cualquiera pudo haber dicho, espérame, el caso del Seguro Social era el CENIT, ya no, después de esto ya no va a haber más nada porque el país no lo va a aceptar. Pero nos vinieron más cosas. Nos vino peor todavía. Y con la pandemia, 10 veces peor, los hospitales móviles. Fue una farsa completa. O sea, entonces uno dice, ¿hasta dónde vamos a parar? Y eso, reitero, no es un tema de un gobierno, no es un tema de un partido político, es un tema de país. Y no importa de izquierda, de derecha, si eres liberal, nacionalista, de libre, lo que sea, tenemos que luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el desempleo, contra la falta de institucionalidad en el país. Y ahí deben haber consensos. ¿Dónde deben darse esos consensos? En el Congreso Nacional. Hoy lo vemos muy difícil. Lo vemos muy difícil porque seguramente el Partido Nacional y un sector del Partido Liberal no van a estar de acuerdo en una lucha real y frontal contra la corrupción. Si se opusieron y sacaron a la Maxi, ¿quién nos va a asegurar que van a querer la Sisi, ¿no? Y luego vienen los temas políticos, ¿no? O sea, decir, bueno, si se instala la Sisi va a ser un logro del gobierno de Xiomara, entonces no hay que dejar, porque aquí lamentablemente todo lo vemos electoralmente. Todos pensamos, no, bueno, vienen ya las elecciones, entonces ¿qué va a pasar? Nunca pensamos en el país. Y decirle a la gente, decirle a los actores políticos que hoy están ahí, y decirles, miren, la Sisi es un tema de país, no es un tema de gobierno. Y si se instala, como todos queremos, que se tomen la foto todos y que todos digan, yo fui parte, porque todos van a ser parte. Pero si no lo hacen, todos van a ser corresponsables. Tendría que haber un pacto, creo yo, de todas las fuerzas políticas, porque al final son las fuerzas políticas. Y decir, tomar la decisión, pero tiene que haber, porque el tiempo corre. Esta comisión viene a hacer la evaluación. Se firmó un memorándum de entendimiento, se venció ese plazo. Entiendo que se dio una extensión hasta diciembre, creo, no estoy seguro. No, sí, son 6 meses. No soy parte del gobierno, no estoy en ese tema. Pero eso es lo que leo en los medios, y bueno, tienen de aquí a diciembre a hacer las cosas bien por el país se los va a agradecer. Y piénsenlo, reitero, por los jóvenes están perdiendo la esperanza en Honduras. Y siempre digo esto, somos la generación condenada a no vivir con nuestros nietos ni con nuestros hijos. Y es producto de esto. Ya soy abuelo, que me mire aquí, pero ya soy abuelo. Sí. Pero yo conviví con mis abuelos.
Viajábamos a Santa Lucía y ahí pasábamos con mi abuelo y tomábamos sopa de olla. Mis hijas convivieron con sus abuelos, con mis padres, con mis suegros. Pero yo ya no voy a hacer eso. Yo ya lo perdí. Pero yo no quiero que las generaciones de hoy lo pierdan. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y si se van, porque pierden la esperanza en Honduras. Ya no quieren regresar. Y uno de padre, con dolor, dice... Es lo mejor, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque uno quiere la felicidad de sus hijos, ¿no? Entonces cuando dices, tienes razón, hijo, el país no tiene nada que darte. Porque no luchamos contra la corrupción, porque no luchamos por generar empleo, porque no luchamos por dar oportunidades, porque no luchamos porque haya una buena educación, porque no luchamos con el narcotráfico y preferimos voltear a ver otro lado y vivir con ese mal, no meterse. Bueno, algunos se meten para hacer negocios y son parte de... Pero ahí tú ves el deterioro de la sociedad y del país y reitero, nos va a pasar factura dentro de 10, 12 años y va a ser irreversible, ¿no? Bueno, hay quienes advierten de que Honduras hasta podría desaparecer como Estado si seguimos en las condiciones actuales. Pero el gran reto es, ¿estarán dispuestos los diputados al Congreso Nacional? Mire, porque son buenos para hacer TikTok, para hacer retos. Algunos hasta ridículos, de verdad. Pero realmente ese compromiso de lo que todos los hondureños queremos, ¿estarán dispuestos realmente a modificar estas leyes para instalarlas así realmente aquí en Honduras? Justamente lo que vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Bueno, continuamos esta entrevista con el ingeniero Luis Zelaya. Él es ex presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ex rector de universidad, sobre este tema de la CICI. Y el panorama realmente no es nada halagüeño. Y hablábamos de un pacto. Yo creo que las fuerzas políticas tienen esta gran oportunidad, porque creo que se desaprovechó lo de la Maxi, pero se está esta nueva oportunidad. Y como usted decía, en vez de llevarse realmente el mérito, es tener la voluntad de qué es lo que queremos para Honduras. Usted hablaba algo muy importante, las migraciones. Los jóvenes se están yendo. Miren, nosotros ya no nos vamos porque nosotros ya no nos podemos adaptar a las nuevas culturas y hay que ser realistas. Pero que dan ganas de salir corriendo, dan ganas de salir corriendo. ¿Pero por qué? Porque un grupo ha hecho pingües negocios en este país. Se han vuelto millonarios, inversionistas regionales, olvidándose de que tenían que haberlo hecho aquí en Honduras. Porque mire, yo le voy a ser sincera, corrupción en todos los países del mundo hay. Lo que hay que establecer son mecanismos de control. Pero sí debe haber la impunidad. La impunidad, exactamente. Yo creo que ha desbordado, porque corrupción es parte de la naturaleza humana, lastimosamente. Y en todos los países, en Estados Unidos, en China, en Rusia, en todos lados. Difícilmente en otra sociedad, en otro país, va a ocurrir un caso como el de los hospitales móviles, las latas móviles, lo que sea, lo de la pandemia, y no se va a hacer nada. Y eso es lo que causa frustración, enojo de la sociedad hacia las autoridades. Usted lo ha dicho, o sea, este es el momento en que todos los diputados del Congreso tomen una decisión patriótica del país. Y si tienen dudas en función de algún sesgo político, de venganzas o lo que sea, pues que establezcan un pacto. Y que los temas de corrupción se sigan independientemente de cualquier sesgo político. Pero que construyamos una nueva sociedad bajo el paradigma de que no podemos seguir manejándonos como hasta el momento lo hemos hecho. Porque si no, el país se nos va a ir de las manos. Porque mire, aquí, ¿qué es lo que sucede?
Aquí todos han metido las uñas, como dicen. Dice, no, de que al 2013, no, que el 2009, que no, que el 2005. Establezcamos un límite. Y digamos, de aquí en adelante, estas son las nuevas normas. Y quien violente esto, se le va todo el peso de la ley. Porque yo creo que va a ser difícil. O sea, hay tanta podredumbre en la corrupción aquí en Honduras que yo creo que no ajustarían las cárceles realmente para poder castigar a todas las personas. Sí, debe haber un acuerdo. O sea, tiene que haber o sea, partimos de cero y vamos a hacer algo, pero hay que hacer algo. Pero a mí lo que me preocupa es que están en esa tiradera y encoge y no avanzamos en nada. Y en disputas histéricas, o sea, sin sentido realmente. Yo creo que debemos tomar una decisión histórica de que la lucha por la corrupción y la impunidad en nuestro país es a futuro, no a pasado. Y es difícil entenderlo y aceptarlo incluso, ¿no? Pero me importa a mí más el futuro que el pasado. Exactamente. Porque si esto lo hubiésemos hecho hace 6, 8 años, o si la Maxi hubiera funcionado, quizás no se hubiera dado el tema de los hospitales, no se hubiera dado el tema de las latas móviles y otros casos de corrupción grandes. Entonces, mejor prevenir que suceda al futuro. Y que se haga hoy. Hoy tienen la oportunidad histórica los diputados de hacerlo. Y no se vengan con excusas de que es un gobierno de izquierda y que son comunistas y no sé qué tantas cosas. Es una lucha de país. La corrupción no tiene ideología política. Y que la sociedad vea y sea vigilante también de quiénes son los que se oponen, quiénes son los que no quieren que haya una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad y quiénes sí. Y ahí, en ese momento, que va a llegar, noviembre de 2025, tomen una decisión electoral. No hoy es un tema de país, el 25 de noviembre será un tema electoral y la sociedad pues que decida en las opciones que hayan en ese momento. Pero que nunca olviden quiénes fueron los que lucharon por lo que dijeron que iban a luchar y no lo hicieron, que es lo más común que sucede en temas políticos, ¿no? Una cosa es lo que se promete y otra cosa es lo que se hace. Sí. Aquí ya tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 para compartir con ustedes, a ver qué dicen nuestros televidentes sobre este tema. Dice, históricamente en Honduras la corrupción y la impunidad ha sido promovida por nacionalistas y liberales, corrompiendo todos los sectores involucrados. Los cachunarcos es lo peor que le ha pasado a Honduras, pero siempre han tenido el apoyo de los liberales. Los mismos son los que están truncando la avenida de la Sisi. Saludos, es lo que nos escribe Luis Guzmán. No, tiene razón Luis, o sea, lamentablemente así ha sido. Pero no, Luis, no acuses a las instituciones, son las personas. O sea, hay personas corruptas en todos los partidos políticos. Las instituciones le sirven a estos corruptos de vehículo para sus, lastimosamente, sus objetivos turbios, ¿no? Pero no acusemos a la institución. La institución tiene sus principios y ahí están plasmados. Que no los cumplan, acusa a las personas. Y sí, de todos los partidos políticos, lamentablemente han habido corruptos, ¿no? Sí. Vamos con otro mensaje. Buen día, Likenma. Nos alegra su retorno al programa y más aún teniendo como entrevistado al ingeniero Luis Zelaya, un hombre que al igual que don Jorge Bueso Arias son personas que pudieron haber sido buenos gobernantes, pero que el poder político no se los permitió. Saludos, bendiciones. Francisco Maldonado de Techoloma. Un saludo a Francisco, gracias por ese concepto y compararme con Jorge Bueso Arias, que creo que es mucho, ahí no llego a eso. Y no sabía, usted también retornó al programa. Sí, ¿no es que estaba enferma. Sí. Ah, ok, perdón. O sea, bueno. Sí. No, muchísimas gracias a Francisco, ¿qué puedo decir? O sea,
Pero reitero, no es una lucha de personas. Hipotéticamente, porque al final el pueblo decide, ¿no? O sea, y decidió que yo no gobernara el país. Pero si yo hubiese sido, estaría impulsándolo directamente, yo ahí estaría en esa lucha, no por Luis Zelaya. Y si no es Luis Zelaya, que sea Francisco Maldonado, que sea quien sea, pero el país necesita. ¿Usted cree que este es el momento, este es un momento importante para hacer un pacto realmente? Totalmente. O sea, debe hacerse. O sea, y no diálogo, un pacto, porque yo creo que aquí lo que necesitamos, porque mire, eso de diálogo, de que compromisos que firman, no. Ya es un pacto. Ya decir todos los partidos políticos, ok, miren, si tenemos que comenzar cero de aquí para atrás y de aquí para adelante, vamos a sentar las bases, porque eso es lo que quiere la sociedad en estos momentos. Imagínate un pacto de todos los partidos políticos de erradicar el narcotráfico en la política en Honduras. De todos. Sería un paso de erradicar la corrupción, de fijar políticas públicas independientemente de quién en el futuro gobierne, ¿no? En relación al empleo, a la inversión, a la seguridad social, etc. O sea, un pacto de país. Y a partir de ahí, ver, reitero, hacia futuro. En el pasado nos fue mal con quienes nos han gobernado, pero ya está. Ahora viene el futuro y que no volvamos a cometer los errores del pasado. O sea, que aprendamos, porque lamentablemente parece que no aprendemos, ¿no? Pasan las cosas, viene otro gobierno y vuelve a pasar lo mismo, entonces no aprendemos. O sea, al final yo creo que esa es la lección que debemos tomar. Y en este caso particular de la lucha contra la corrupción, no tiene sesgo político, no tiene bandera partidaria, es un tema de país y ojalá que los diputados, que el Ejecutivo y todos lo entiendan, que Honduras necesita disminuir drásticamente los niveles de corrupción que hay en Honduras. ¿Quién debe impulsar este pacto de país? Bueno, está claro que lo debe liderar Xiomara Castro, que es nuestra presidenta. Ya ella ha dado un paso en el tema con las Naciones Unidas, viajó personalmente, se reunió con Antonio Guterres, se firmó, ella ya dio ese primer paso. Ahora ella misma tiene que abrir canales de comunicación para que todos los sectores, incluyendo los de oposición, que son los más radicales en este momento, logren construir ese pacto a favor de la CICIG, ¿no? O sea, y ese sería un primer paso. Imagínate que se logre lo de la CICIG como primer paso. Luego tomas otro tema, pero nos demuestras a todos que en tan solo un tema nos podemos poner de acuerdo como país. Y si lo hicimos en uno, pues seguro lo podemos hacer en 2 temas, y luego en 3, en 4, en 5, y el país va a ir avanzando hacia la construcción de ese término que tú has dicho y que me gusta, la construcción de una nueva sociedad con nuevos paradigmas que le permitan, sobre todo a los niños y jóvenes, decir, aquí hay un país en el cual creer, en el cual nosotros podemos avanzar. La semana pasada estuve en El Salvador y se está dando. O sea, están recuperando la fe en su país. Esa esperanza. Les guste o no les guste quien gobierna, o cómo lo hace, o tengamos diferencias, porque yo también tengo ciertas diferencias en ello. Pero está recuperando la esperanza en su país. Y estaban los Juegos Deportivos que estaban celebrando y estaba... entonces, te digo, tenemos que aprender de eso. Y no es copiar. No se trata de copiar ningún modelo de otro lado, sea de derecha o de izquierda. Es crear nuestro propio modelo de lo que veamos si ha funcionado y lo de que no ha funcionado, pero que exista la voluntad entre nosotros mismos, los hondureños, de decir, vamos a hacer las cosas bien. Ojalá que lo hagan, ¿no? Sí. Vamos con más mensajes porque es muy importante saber también qué opinan ustedes sobre este tema, porque al final todos nos impactamos realmente. La corrupción, como decimos, no tiene ningún color político, nada de sexo, nada de religión, nada. La corrupción arrasa con todo. Vamos con mensajes.
Buen día, excelente programa, don Luis. Bienvenido nuevamente a la política. Usted es el mejor candidato que tiene el Partido Liberal. Bendiciones. Ya me pusieron bienvenido a la política, no, bienvenido al programa. Dice, buenos días, diálogo de impacto, y qué bien, que me alegra que ha regresado la licenciada Calderón. Y salido al invitado, una pregunta. Al señor Luis Zelaya, ¿usted está de acuerdo, sí o no, con una declaración que dio la rectora de la UNA, doña Julieta Castellanos, que si no se hacen reformas electorales para el próximo proceso electoral en el 2025, será el mismo ambiente parecido al 2021? Entre esas reformas está segunda vuelta, ciudadanización de las mesas electorales, que ya no sean manejadas por gente partidaria, entre otras. Ahora nos salimos un poco del tema, pero no he escuchado las declaraciones. Pero sí hacer un poco de memoria en el diálogo político que promovimos luego del fraude que le cometieron a Salvador Narrala en el 2017 y que está establecido en las Cortes de Nueva York, lastimosamente. Propiciamos un diálogo con las Naciones Unidas y dentro de eso establecimos reformas electorales. Se pasaron al Congreso Nacional en aquel entonces. El diputado Jorge Cálix era el presidente de la Comisión Electoral y no se hizo nada, esa es la verdad. Y incluía todo lo que está mencionado, la segunda vuelta, la reducción de los diputados, o sea, que tanto causa cierto resquemor, separar las fechas de las elecciones legislativas, municipales de las presidenciales, la elección por distritos, la ciudadanización de las mesas, la elección de un Consejo Nacional Electoral fuera de lo político, sino un ente eminentemente técnico, como en México, por ejemplo. Entonces, todo eso estaba ahí. O sea, aquí nadie mete el agua caliente. Que lo quieran hacer, ese es otro tema. Pero yo creo que también que las elecciones de 2021 nos dejaron una gran lección. Y es que cuando el pueblo sale a votar, cuando toma una decisión, toma una decisión. Exactamente. No, y ahí estamos claros. Y ahí estamos claros. Honduras dijo no más Partido Nacional. Así es. No, en eso hay una total claridad. Pero estamos todavía muchos temas de elección de diputados, algunos que no debieron salir porque sabemos que hubo cierta manipulación. Y no solo desde las generales, desde las internas, que ahí es peor todavía, ahí hay un descontrol. Ahí el tema es, cada quien hace lo suyo. Tú eres de un partido, tú manejas eso, yo no me meto con lo tuyo, tú no te metas con lo mío. Exactamente. Pero desde ahí nace el proceso. Pero yo creo que son parte de los procesos y son parte de las cosas que tenemos que ir sentando como sociedad. Totalmente. Porque también tenemos ese problema. Vi que la embajadora de Estados Unidos salió con unas declaraciones en relación a eso, pero decirle también y con toda franqueza y mirándole a los ojos, si se está viendo el programa o que se lo digan, pero ellos fueron cómplices del 2017 y el 2013. O sea, yo estuve en ese proceso del 2017. Yo dije que había ganado Salvador Narrala y todo mi partido y todo el mundo se me vino en contra. Y me persiguieron políticamente. Y se metieron con mi familia, perversamente, inventando cosas, porque no me presté a eso. Y hoy, 4 años después, en las Cortes de Nueva York nos dicen que sí, que hubo manipulación en el 2017. Y ahí estaba la embajadora Heidi Fulton. Y vino también otro, Chris Christopherson, creo que se llamaba, no recuerdo. Y les dije, se los dije en la cara, le están haciendo un daño enorme al país. Y viene un proceso de inestabilidad. ¿Y sabe lo que me dijo Chris Christopherson, el que venía? Me dijo, ese problema lo vemos después. ¿Y el después dónde está? 4 años, seguimos en el problema. Entonces ha habido una co-corresponsabilidad de todos los sectores que se prestaron a avalar ese... Porque ahí fue toda la comunidad internacional también. Todos lo avalaron. Todos lo avalaron. Vamos con más mensajes porque el tiempo se nos está agotando rápidamente. Dice, hola, muy buenos días. La verdad es que la justicia en Honduras, la justicia de Honduras, policía, Fuerzas Armadas, juzgados, todo es corrupción. Da asco el país que ha estado y está todavía gobernado. También nos equivocamos los hondureños al votar por Xiomara. Yo voté por Xiomara por seguir a Salvador apoyando, pero me arrepiento de verdad. No soy de ningún partido
porque da asco la política de acá en nuestro país. Todo es corrupción, droga, narcotráfico, estamos perdidos. Necesitamos un Bukele de aquí, en Honduras, urgentemente. Mientras sigan los mismos nacionales y liberales en el poder, Honduras no cambiará. Necesitamos volver otra vez con las antorchas para cambiar esto, exigir como hondureños, como pueblo, porque nosotros somos los que pagamos las consecuencias con la miseria, la pobreza, los crímenes, falta de trabajo, seguridad y salud. Ya no se sabe qué hacer, qué va a pasar con Honduras si siguen los mismos. Vamos a leer el otro mensaje. Muy buenos días, licenciada. Yo pienso que mientras nos gobiernen grupos de poder, empresarios, que por ahí porque hay que ver la realidad. Los que tienen el poder en este país son los empresarios, y los empresarios los defienden los diputados. La mayoría de estos son los que siempre tendrán al país de rodillas. Saludos, José Izaguirre. Es lo que nos dice José Izaguirre. Dice, mientras aquí se estén repartiéndose los poderes del Estado, porque ahora son tripartidismo, ¿qué es eso? Ellos mismos están cuidando las espaldas, haciendo eso para taparse las espaldas de sus actos de corrupción. No, la sociedad, la gente lo tiene claro. Pero me quedo con el primer mensaje, ¿no? O sea, la fuerza, el enojo que muestra la persona. Y eso es lo que sentimos la mayor parte de los hondureños. Y la gente así está. Pero decirle, no necesitamos un Bukele. Yo de verdad, yo no creo en personas. No necesitamos un Superman, ¿no?, que venga a resolver. Necesitamos que el sistema se fortalezca, que la institucionalidad prevalezca por sobre cualquier persona. Más que las personas, lo que necesitamos es fortalecer la institucionalidad del país, para que independientemente de la persona que gobierna, la ley se cumpla. Sí. Y a partir de ahí vamos a construir esa nueva sociedad a la que todos aspiramos, independientemente de la gente. Claro, se necesita un liderazgo sólido, ¿no?, pero no mesiánico, no un liderazgo por encima de las instituciones, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿okay? Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid y ahí sigue el Real Madrid ganando Champions, ¿no? Messi se fue del Barcelona y ahí sigue el Barcelona y quedó campeón de la Liga. Que hicieron historia y que son fenómenos en su deporte, sí, pero prevalecen las instituciones por sobre cualquier persona. Lo que tenemos que hacer es buscar las personas adecuadas para los puestos adecuados. De acuerdo. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Gracias, Emma, siempre un gusto, de verdad, y cuando tenga la oportunidad, ya sabe, para mí es un placer estar con usted. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Zelaya, a ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado aquí en Diálogo de Impacto. Los invito a que continúen con nosotros aquí en Hola Honduras con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.